Personas que han trabajado en el mar, ¿cuál es la experiencia más inquietante que han vivido? Recuerdo que encontraron un barco fantasma cuando yo vivía en Marathon en los años 70. De hecho, lo llevaron remolcado hasta la base de la United States Coast Guard, que estaba como a 2 cuadras de donde yo vivía. Yo tenía 7 años. Estaba completamente cubierto de percebes y algas, de esas que parecen una alfombra gruesa, como la que crece en los muelles y columnas. Era inquietante verlo, básicamente una masa verde y viscosa con forma de yate o barco pesquero. La historia que salió en los días siguientes fue bastante fuerte. Al parecer, lo encontraron atascado en una isla de manglares después de una tormenta terrible, y los navegantes juraban que ese barco no estaba ahí el día anterior. Cuando lograron identificar los números de registro, se determinó que era un yate que había sido declarado perdido 2 años antes, con una tripulación de 4 personas. Encontraron huesos en la bodega, aunque no recuerdo si eran esqueletos completos o no. Lo que más me marcó fue que, según la Guardia Costera, por el estado de las algas, los percebes y la estructura general, el barco tenía que haber estado bajo el agua durante la mayor parte de esos 2 años. ¿Cómo es posible que un yate tan grande desaparezca, aparentemente permanezca sumergido, y luego termine en una isla de manglares en apenas unos 2 metros de agua cristalina, sin que nadie lo haya visto antes? ¿Cómo si hubiera aparecido de la nada de un día para otro? ¿Dónde estuvo durante esos 2 años? Si estaba bajo el agua, ¿cómo terminó en aguas poco profundas de la noche a la mañana? El agua alrededor de Marathon era poco profunda, completamente clara, se vería incluso una lancha pequeña bajo el agua, ni hablar de un yate. Aún se me queda grabado hasta hoy. No fue necesariamente en alta mar, pero trabajé en un barco de investigación en el Océano Ártico. Estábamos avanzando lentamente entre una niebla helada, y un amigo y yo estábamos en cubierta fumando, solo mirando cómo el hielo pasaba flotando poco a poco. De repente, apareció una foca grande recostada sobre el hielo. Era evidente que estaba muerta, porque la piel se había desprendido de sus costillas, pero por lo demás estaba perfectamente conservada. Justo cuando la foca empezaba a desaparecer entre la niebla, apareció un oso polar, agachado como si estuviera acechándola. También estaba muerto. El pelaje de una de sus patas delanteras extendidas se había caído, dejando el hueso expuesto, pero el resto del cuerpo estaba igual de bien conservado. Casi al mismo tiempo, mi amigo y yo nos miramos y dijimos, ¿qué demonios? No soy trabajador del mar, pero cuando era más joven mi familia hizo un viaje al Golfo de Florida Gulf Coast. Unos primos y yo fuimos a pescar en mar abierto, como a unos 30 o 40 kilómetros de la costa. Me mareé horrible, así que me pasé casi todo el tiempo tirado en un banco, medio dormido. En algún momento me quedé dormido, y cuando desperté ya se estaba formando una tormenta. Recuerdo mirar hacia la parte trasera del barco y ver cómo el cielo se volvía de un gris oscuro, casi amenazante, y el agua se veía negra. Las olas empezaban a ponerse bastante fuertes, y el capitán decía algo como, «Tenemos que regresar ya antes de que esto se ponga peor». Nunca me ha gustado el mar abierto, y esa experiencia solo hizo que me diera aún más cosa. ¿Cuenta la pesca como trabajo? Mi papá y yo estábamos pescando y pensamos que habíamos visto una tortuga marina con la cabeza asomando fuera del agua. Mi papá me dijo que sacara la cámara, esto fue en los años 90, y yo me preparé para tomar la foto. Pero cuando nos acercamos lo suficiente, nos dimos cuenta de que no era una tortuga, era un cuerpo flotando boca arriba, con los brazos rígidos hacia arriba. Pobre tipo. Había salido a pescar unos días antes con unos amigos cuando una tormenta apareció de repente y volcó su bote en el Long Island Sound. Tenía el ancla en la parte trasera, cerca del motor, y con las olas golpeando de frente, el bote se dio la vuelta. No alcanzó a ponerse el chaleco salvavidas a tiempo. Sus 3 amigos lograron llegar a la orilla, él no. Regresamos a la marina, la radio no funcionaba ese día,
y lo reportamos. Otros botes también lo habían informado, y ya estaban en proceso de recuperar el cuerpo. Estábamos pescando atún a unos 270 kilómetros de la costa de Oregón una noche. Ya habíamos apagado todo y estábamos a punto de irnos a dormir cuando noté una esfera brillante en el agua, del tamaño de un balón de fútbol. Al principio pensé que era una medusa bioluminiscente, pero empezó a moverse. No nadaba como un animal, simplemente se deslizaba lentamente alrededor del barco. Teníamos un reflector muy potente a bordo, así que lo encendí para ver qué era, pero en cuanto le apunté con la luz, desapareció por completo. Apagaba la luz y ahí estaba otra vez, perfectamente visible. Luego aparecieron más, varias, moviéndose alrededor del barco durante unos 20 minutos. Nunca vimos nada bajo la luz, ni una forma definida, pero tanto mi compañero como yo estábamos viendo exactamente lo mismo. Al final se fueron y nos fuimos a dormir. Mi compañero era un veterano de esos de toda la vida, había navegado solo desde la isla de Vancouver hasta el Pacífico Sur y de regreso 2 veces, y había trabajado en muchos barcos atuneros por todo el océano. Dijo que jamás había visto algo así. Esto ni siquiera fue en mar abierto, fue en un pequeño pueblo costero a unos 50 kilómetros al norte de Boston. Hay una punta en la playa principal de ese lugar donde hay una formación de rocas en forma de media luna que se adentra un poco en el océano, no más de unos 8 o 10 metros. Pero debajo hay como un acantilado submarino, y en el punto más alejado el agua es tan profunda que no puedes tocar fondo sin equipo de buceo especializado, más avanzado que el equipo típico de buceo recreativo. Además, si no es marea baja, ni siquiera puedes llegar ahí sin mojarte al menos hasta las rodillas. Un grupo de nosotros estaba en la parte más alejada de las rocas. Es un lugar bastante popular para pescar en agua salada. Yo estaba simplemente mirando a los pescadores, disfrutando del momento, cuando escuché a uno de ellos soltar uno muy suave, pero completamente derrotado. Es difícil de explicar, porque ese tipo de reacción no suele sonar aterrada, pero en su voz se sentía una angustia enorme, como si no pudiera ni respirar para decir algo más. Me giré a mirar, y vi una criatura marina más grande que un autobús. Tenía unas manchas intensas, como sacadas de Jurassic Park, tan juntas que a primera vista parecían rayas. Estaba a unos 3 pies de la roca, justo en la superficie del agua. Lo más aterrador era la boca. Era lo suficientemente grande como para tragarse un coche entero, y los dientes, ni siquiera parecían dientes normales. Era como si fueran una sola estructura continua, arriba y abajo, conectada por los lados de esa boca gigantesca, algo sacado de una película de terror de ciencia ficción. Entendí perfectamente por qué el primer pescador apenas pudo soltar ese "oh". No se parecía a nada que hubiera visto o siquiera escuchado antes. Parecía un monstruo salido del espacio, pero no era una película, estaba ahí, en el agua, frente a nosotros. Por un momento, casi esperaba que alguien saliera de detrás de la cosa gritando inocentes, porque no parecía posible que algo así existiera de verdad. Resultó ser un tiburón peregrino. Gigante, con un aspecto feroz, pero en realidad un animal tranquilo que se alimenta de plancton. Había escuchado el nombre antes, pero nunca había visto una imagen, y al parecer casi nadie de los que estábamos ahí tampoco. Durante unos segundos, todos nos quedamos paralizados, pensando qué demonios iba a pasar, como si estuviéramos en algo tipo Alien vs Predator. Al final, uno de los pescadores más viejos explicó qué era y nos aseguró que no corríamos peligro. Le creí, pero igual me quedé temblando el resto de la noche. Estuve trabajando en un barco perlero durante unos 18 meses en el mar de Arafura hace algunos años, y una de mis funciones era hacer guardia en el puente de mando. Básicamente, te aseguras de que el barco siga la ruta preestablecida en el sistema de navegación, y si se desvía, corriges manualmente para mantener el rumbo. Mi turno era de 4 a 8 de la mañana.
Alrededor de las 7 noté un cubo blanco, quizá a unos 200 metros por el lado de babor, aunque es difícil calcular distancias en el mar sin puntos de referencia. No aparecía en el sistema de navegación ni en el radar que usábamos para identificar embarcaciones. Además, no subía ni bajaba con las olas, simplemente estaba ahí, quieto sobre la línea del agua a lo lejos. Lo observé mejor con binoculares y era realmente extraño ver ese cubo blanco completamente inmóvil en medio del mar. No estaba flotando por encima, pero cuando las olas se movían, a veces podía ver la parte inferior, y por eso sé que era un cubo. Sin referencias es complicado estimar el tamaño, pero diría que era más o menos como una furgoneta, basándome en cómo se ven cosas de tamaño conocido a través de los binoculares. La persona que venía a relevarme llegó con un café y también lo vio, así que sé que no fue cosa del cansancio. Años después, cuando salieron los videos Tic-Tac del Pentágono, algunos pilotos de combate mencionaron haber visto objetos con formas definidas flotando en el aire, y eso me hizo acordar mucho a lo que vimos ese día. Mi padre estuvo en la United States Navy a finales de los años 70. Su portaaviones estaba atravesando el Triángulo de las Bermudas rumbo al mar Mediterráneo. Una noche, él estaba en la cubierta de vuelo cuando toda la energía del barco se apagó de repente. Incluso los relojes de algunas personas dejaron de funcionar, según contaban. En ese momento, él y otros marineros notaron dos luces a lo lejos, completamente inmóviles, a unos 30 metros sobre el agua. Las luces se mantuvieron visibles durante varios minutos antes de desaparecer. Mi padre no vio exactamente cómo se fueron, pero otros aseguraban que descendieron rápidamente hacia el agua. Sea como sea, en cuanto las luces desaparecieron, la energía del barco volvió. Mi padre no cree en ovnis, ni en historias del Triángulo de las Bermudas, ni en nada sobrenatural, aunque dice que le gustaría que Bigfoot fuera real, jajaja. Pero hasta el día de hoy no tiene ninguna explicación para lo que pasó. Lo único que recuerda claramente es la sensación que tuvo en esos minutos, una especie de miedo extraño, como una aceptación del peligro, algo que nunca había sentido antes ni volvió a sentir después. Hubo un tiempo en que yo pensaba que simplemente nos estaba contando una historia, aunque él no es ese tipo de persona. Pero cuando era adolescente, se reunió con algunos de sus antiguos compañeros de la Marina y todos volvieron a hablar de eso. Incluso discutiendo si había sido algo extraterrestre o algún tipo de tecnología militar secreta en pruebas. Mi padrastro construía y alquilaba barcos de unos 12 metros para llevar gente a pescar tanto en zonas poco profundas como mar adentro, incluso más allá del borde de la plataforma continental, donde se pesca dorado y caballa. Entre otros. Un grupo reservó un viaje. Iban a esparcir las cenizas de un amigo fallecido en mar abierto. Salieron del puerto, y cuando ya no se veía tierra, se formó una pequeña nube negra justo encima del barco. Empezó a crecer, cada vez más oscura, más densa, y con truenos, pero lo raro es que solo estaba sobre ellos. Todo alrededor seguía con cielo azul despejado. La nube lo siguió durante un buen rato, con truenos constantes, incluso haciendo que algunos equipos fallaran. Esto fue hace unos 20 años, por si importa el contexto. Mi padrastro dijo algo como, bueno, ya estamos aquí, tiren a este tipo enojado por la borda. Esparcieron las cenizas. Dice que en el mismo momento en que lo hicieron, los truenos se detuvieron y en cuestión de unos 5 minutos, el cielo volvió a estar completamente despejado. Él no es alguien que crea en cosas raras, pero siempre decía, no tengo ninguna explicación, salvo que ese hijo de fruta estaba molesto por estar muerto. Crucero de la United States Navy. Estábamos inspeccionando un compartimento llamado Pitchfork como parte de las rondas de seguridad y medición. Es un compartimento que está en lo más profundo del barco, donde hay agua que se utiliza para medir la velocidad. Solo se puede acceder bajando por una escotilla con una escalera vertical de unos 5 pisos.
Un compañero juraba que algo le había agarrado la pierna mientras subía y que lo había asustado muchísimo. Yo pensaba que era la típica historia de marineros para asustar a los nuevos, pero no. Ese compartimento tenía algo raro, sin duda. Una noche me tocó bajar. Me incliné para revisar el nivel del agua y, de repente, algo me agarró con fuerza, tanto que casi caigo dentro. Pensé que era otro compañero escondido intentando hacer una broma pesada, así que me puse a revisar cada rincón del lugar durante unos 10 minutos, pero no había absolutamente nadie. Ahí fue cuando me quedé parado, dándome cuenta de que lo que fuera que me había tocado no tenía explicación. Después de eso, odiaba tener que bajar ahí. Trabajé en barcos de investigación durante unos 15 años. Probablemente esto se pierda entre los comentarios, y quizás sea mejor así. No es una historia inventada de fantasmas ni luces raras ni monstruos marinos. Por sí sola no da tanto miedo, lo inquietante son las implicaciones. Estábamos trabajando en un proyecto en las Islas Vírgenes Británicas, subcontratado por la Royal Navy, así que no puedo decir exactamente de qué trataba. Llevábamos unas 2 semanas de un proyecto de 6 cuando vimos algo flotando en la superficie. Al principio pensamos que era una foca, un tiburón o un delfín, ya habíamos encontrado uno días antes atrapado en redes ilegales. Uno de la tripulación lo subió a bordo. No era un animal. Era una niña, de unos 11 o 12 años. Estaba sin ropa y llevaba al menos un día fallecida. Casi de inmediato, el capitán apareció gritando que la devolviéramos al agua. Estaba completamente aterrorizado. Y no era un tipo que se asustara fácil, llevaba más de 30 años en el mar, había atravesado tormentas, cruzado océanos, incluso sobrevivido 2 días en un bote salvavidas después de que su barco se hundiera. Pero aquello lo dejó helado. Éramos pocos, 8 en total, el capitán, varios marineros veteranos, el investigador principal, un británico de unos 60 años, luego yo, otra investigadora de mi edad y un pasante joven. El investigador británico empezó a discutir, y el capitán se le plantó enfrente, gritándole cosas como, no quieres meterte en esto, no quieres tocar esto, nosotros no vimos nada. No sonaba enfadado, sonaba aterrorizado. Mientras discutían, otro tripulante agarró el cuerpo y lo lanzó de nuevo al mar. Una niña muerta, y simplemente la devolvió por la borda. Después de eso, el capitán se calmó un poco, pero se negó a explicar qué pasaba. Solo repetía, confíen en mí, no queremos involucrarnos en esto. Más tarde, el pasante, la otra investigadora y yo hablamos del tema. El pasante notó algo que yo no había visto, la niña tenía cuerdas en las manos y cortes profundos en los tobillos, como de haber estado atada. Alguien la había amarrado, lastrado y arrojado al mar. Probablemente alguna cuerda se soltó o se rompió. En ese momento pensé que podría ser algo relacionado con crimen organizado, y que el capitán lo sabía, por eso estaba tan asustado. Pero años después, cuando salió todo lo relacionado con Jeffrey Epstein y su isla, no pude evitar replanteármelo. ¿Y si no era la única isla así? ¿Y si hay más lugares como ese? Porque si de verdad sacamos del agua a una niña asesinada, entonces es algo mucho peor de lo que parecía. Hace unos años estaba en un crucero con mi familia, mi esposa y 2 hijos en secundaria. Salimos desde Seattle, hicimos el paso interior. Era principios de junio, clima perfecto casi todo el viaje, cielos despejados. Un poco movido cerca de la isla de Vancouver, pero eso es normal. La última noche, rodeando la isla para entrar en el estrecho de Juan de Fuca, empezamos a ver una cantidad absurda de relámpagos sobre la isla. Nubes oscuras, todo muy pesado. Revisé el canal marítimo y el clima, íbamos directo hacia eso. Llegamos más o menos 1 hora después de que anocheció. Antes de seguir, aclaro, yo pensaba que ya había visto Mar Bravo. Crecí rodeado de barcos, pasé años en la costa este de Estados Unidos, tormentas tropicales,
bahías, pesca, creía que conocía condiciones duras. Estaba completamente equivocado. Se volvió oscuridad total apenas cayó el sol.